hoy en día hay mascotas que sirven de apoyo emocional. Ujú, Pero eso que dijiste de el vínculo profundo que se establece y que las mascotas tienen una vida más corta que la del ser humano, pues es lo que lo hace difícil, porque cuando tenemos una mascota, decimos, oye, ojalá que nos dure por siempre, queremos que ujú. nos dure por siempre. Y no sabemos en un momento dado cómo reaccionar o cómo sobrellevar esa situación de lo cuando esta mascota fallece. Yo he visto personas pues caen en depresión, corren y sustituyen. La licenciada Yercia Riveras, psicóloga y especializada en el tema de manejo de duelo, nos acompaña cada viernes para hablar de temas de salud mental. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Magiel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y feliz día del escritor. A todas aquellas personas que se atreven y han triunfado con las letras, plasmando sus ideas y pensamientos y sentimientos. Bueno, y esa parte que usted mencionaba de que se atreven es quizás de la más importante, porque muchos tienen el deseo, el interés, pero como dice, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero hay quienes con determinación han logrado llevar su obra a publicación. Y bueno, sin duda, pues un tema importante, pero hablemos del tema que traemos esta semana. De qué hablaremos este viernes? Bueno, habíamos comentado anteriormente que íbamos a hablar sobre la importancia que tienen en los últimos años, la preponderancia que ha tomado las mascotas en la vida de las personas y lo difícil que era cuando una de estas mascotas pues fallecía o sufría algún tipo de accidente que lo dejaba con discapacidad, ¿sí? Entonces Claro. hablamos de un duelo, algo muy difícil de pasar, especialmente por la importancia que tienen las mascotas hoy en día. Y hay algo que me llama fuertemente la atención en este tema. Uno es que, a diferencia de los humanos, las mascotas tienen un periodo, o sea, un ciclo de vida mucho más corto en algunos Sí, casos. Y esto pues dificulta, me imagino, el manejo emocional porque por poco tiempo, por pocos años se desarrolla un apego muy profundo y el pensar que no necesariamente van a estar con nosotros por largos periodos como cualquier otro ser humano, estas son mucho más efímeras, aparte de que, bueno, recurrentemente uno se mete en redes sociales y se perdió un gatito, se perdió un perrito, y eso también me imagino que debe ser fuerte para la persona que está pasando o atravesando por esa situación. definitivamente. Antes veíamos, cuando hablamos de antes, pues vamos a ponerle que 15, 20 años atrás, veíamos que las mascotas estaban insertas en el sistema familiar, ¿verdad? Veíamos al papá, la mamá, los hijos y la mascota. Era como el cuadro perfecto, ah, lo que se necesitaba para ser feliz. Hoy en día, pongámosle que de 15 años para acá, vemos personas que no conviven con la familia, posiblemente hasta salen del seno familiar, se mudan, pero tienen una mascota. Fuera de eso, ya sabemos que hoy en día hay mascotas que sirven de apoyo emocional. Ujú. Pero eso que dijiste de el vínculo profundo que se establece y que las mascotas tienen una vida más corta que la del ser humano, pues es lo que lo hace difícil, porque cuando tenemos una mascota, eh, decimos, oye, ojalá que nos dure por siempre, y queremos que Ujú. nos dure por siempre. Y no sabemos en un momento dado cómo reaccionar o cómo sobrellevar esa situación de duelo cuando esta mascota fallece. Yo he visto personas que eh, pues caen en depresión o corren y sustituyen.
sustituyen a la mascota, buscan una que sea parecida, un nombre que sea parecido, porque lo que no quieren es pasar por la tristeza y por todas las emociones que sobrevienen cuando uno tiene una pérdida, y son emociones normales. Entonces, qué difícil, de verdad que qué difícil, y más vivimos una época en la que las relaciones sociales en algunos segmentos está como muy tergiversado, ¿verdad? Hay muchas personas que viven en solitario, que no establecen muchas relaciones sociales, que se comunican mucho más por el internet, vía web, las redes sociales, por algo tienen el nombre de redes sociales, pero que a la hora de contar con un apoyo, que es lo que necesitamos todos los seres humanos, con una red de apoyo, pues no lo tienen. Y este vínculo se fortalece cada vez más, pero mi pregunta es, ¿una mascota te puede contestar lo que te contestaría otro ser humano? ¿Te puede dar el apoyo que te daría otro ser humano? Muchos dirían que sí. Y eso es lo que hace mucho más difícil Claro. manejar, sobrellevar todas estas emociones que vienen en el proceso de duelo, que vuelvo y repito, son normales. Ahora, ¿qué sucede? Porque da la sensación, y sobre todo, pues, yo me diría, esta generación, mi generación, los millennials, la generación Z, se ha visto que se está reemplazando, digamos, o se está postergando la idea de tener hijos y se reemplaza mientras tanto ese apoyo por las mascotas. O sea, pareciera se está sustituyendo y eso genera también esos niveles de apego que usted mencionaba. En esos casos, o sea, cómo manejarlo y si es lo mismo, o se desarrolla el mismo vínculo para las personas que las tienen sin necesidad de llamar a estas mascotas como de apoyo, a aquellas que sí, clínicamente, pues se les determina que necesitan tener esa mascota. ¿Cuáles son esas diferencias? La verdad es que, a ver, eh, no hay una sola respuesta para esto. En las investigaciones lo que ha salido es que eh, la generación considera que los hijos son muy costosos y que en un momento dado la mascota pues tiene menos exigencias y es menos costoso el mantenimiento, aunque, aunque eh, sabemos que hay guardería para mascotas como lo hay para los niños, sabemos que tienen sus médicos en especial, que no es, ¿cómo te digo? Que no tienen cualquier tipo de atención, tienen atención especializada, pero uno de los, eh, una de las características, de lo que se ha podido investigar es que la generación sostiene que es mucho menos costoso y demandante mantener una mascota. En cuanto al vínculo, no es igual. No es igual la interacción con otro ser humano con el que me puedo enojar, con el que puedo diferir en cuanto a pensamiento, en cuanto a acciones, que me puede herir en un momento dado, a la interacción que hay con una mascota. Pero la realidad hoy en día es que se establece una relación profunda fuera, haciendo la discriminación con lo que acabas de decir, de aquellas mascotas que se sabe que clínicamente pueden ayudar a X personas en X situaciones. Ejemplo, eh, las mascotas, los perros que están preparados para saber por el olor, por el movimiento hormonal, por la química del cuerpo, que a una determinada persona le va a dar, va a tener una, ¿cómo se le dice? Se va a caer, se va a desmayar, va a tener un ataque de epilepsia. O sea, el vínculo que se establece con este tipo de mascota es súper especial porque la sobrevivencia de la persona depende de esto, depende de que el animal sepa, esté allí, le dé el aviso y la persona siga las indicaciones. O sea, es una preparación tanto para la persona que va a sufrir el ataque como para la mascota. E igual tenemos estos animales, perros
voy a mencionar perros, pero hoy en día sabemos que se utilizan diferentes tipos de mascotas. Los caballos que se utilizan para los niños que tienen un tipo o que tienen autismo, o que tienen alguna situación emocional. O sea, ahí hay un vínculo que se establece por una razón en especial. Aquellos que son preparados para dar apoyo emocional para las personas que lo necesitan. Y ese es un vínculo que se establece porque de alguna forma el individuo siente que tiene que, a ver, que su, que se siente seguro. Parte de su seguridad está que el animal lo acompañe y que es un animal preparado, entrenado especialmente para esto. ¿Okay? Entonces no es tan fácil como tener la respuesta a esta pregunta porque hay diferentes situaciones por las cuales tú estableces un vínculo con una mascota. Tenemos la parte médica, la parte psicoemocional y aquello en que, bueno, es con quien vivo, es con quien vivo, quien me recibe cuando entro. Si hablamos de este tipo de relación, cuando esta mascota fallece, si yo no estoy preparada emocionalmente, imaginemos abrir la puerta de la casa y que no esté para recibirme, que los saltos, que esté ahí, que yo me pueda sentar, que aunque no me conteste, que hable, que esté Claro. acompañándome, que yo sepa que me paro a una determinada hora y salimos todo esto. O sea, es, es una presencia que hace falta. Aparte de que usted mencionaba algo interesante, y es que antes se veía y era muy común que los perros estuvieran amarrados, que tuvieran su casa en el patio. Hoy, bueno, ya los tienen hasta su cuarto especial dentro de la casa, tienen sus propias camas, Exacto. hasta ropa. O sea, como que se trata de humanizar un poco a las mascotas y eso de alguna manera, cómo influye en el tratamiento, en la forma de mirar a esas mascotas cuando se les trata muy similar a como se trataría a un humano. Exacto. Mi respuesta va a ser dentro del respeto, por si acaso hay una persona escuchándonos que no esté de acuerdo, pero dentro de este espectro, digamos que por ahora vamos a quitar la palabra humanizar, que luego la voy a utilizar, pero qué bueno que las mascotas ahora reciben un trato digno. No es justo para ellas, que son un compañero de juego, vamos a poner, y que tú tengas un animal amarrado afuera pasando ahí la lluvia, el sol, que lo trates de cualquier manera, que no lo lleves al médico. Si tú vas a tener una mascota porque tú tienes la capacidad de ser responsable y tomar las decisiones apropiadas desde que ese animal pequeño entra en tu vida, ¿sí? Saber que lo tienes que llevar al veterinario, como llevarías un hijo al pediatra. Saber que le tienes que dar una alimentación adecuada, como alimentarías al hijo que quieres. Saber que a medida que va creciendo, todo esto va cambiando, que tomamos en consideración el clima que hay en Panamá, que es un clima húmedo, que él también puede, si lo sacas a pasear, puede sufrir un golpe de calor, que te vas a preparar para esto, igualito que le puede pasar a una persona que sin la preparación adebida, sin llevar un termo, sin llevar su vaso que tenga agua, le puede pasar cuando sale a correr sin preparación, ¿sí? Pero también es cierto lo que dice, se ha humanizado, o sea, la forma en que los tratamos, en que están insertos dentro del sistema familiar y en que a veces exigimos y quiero que nos respondan de una manera que no lo puede hacer porque no forma parte de su realidad. ¿Okay? Entonces, sí, quererlo, respetarlo, darles un trato digno, llevarlos al veterinario, atenderlos, y estar preparado para sus cambios. Qué lindo es cuando están pequeños, que los sacas, que los quiere, pero a medida que el tiempo va pasando, ese animal también va envejeciendo y también necesita que se le dé los cuidados apropiados en su vejez, igual que lo harías con una persona que está en su cambio de vida y que seamos respetuosos. Entonces, no es igual,
no es igual, aunque las medidas sean parecidas, no es igual el trato con una persona al trato con una mascota. Ahora, respetuosamente tengo que decir que sí hace falta. Hace falta cuando muere, porque forman parte de tu vida, porque le has dedicado un tiempo, porque ha estado acompañándote. Vemos mucho en las redes sociales cuando esto de que nació el bebé y le traemos el perro chiquito, ¿sí? Entonces van creciendo ambos. Eso significa también que van consolidando una relación. Pero ese niño, desde bebé, a medida que crece, prepararlo por si esta mascota no está, por si fallece. Posiblemente esta persona llega a los 40 años y la mascota no va a llegar a los 40 años. Llegaron juntos, pero no se van a ir juntos. Me estoy explicando. Entonces, Claro. educarlos en el aspecto emocional. Es un compañero, te sirve de juego, te sirve de apoyo, pero lo que decías al inicio, dura menos, sus años de vida son menos que los años que posiblemente yo voy a durar. Y hay personas que no están preparadas, que sus duelos son profundos, difíciles. Diríamos, es que hay otra situación detrás. Ok, sí, hay otra situación detrás, pero la realidad es que son duelos difíciles, muy difíciles de pasar. Y bueno, para abordar este tema, o sea, ¿cuáles son las formas en que podemos afrontar el duelo, sobre todo de las mascotas, tomando en cuenta eso que mencionaba de esos vínculos tan arraigados? Usted mencionaba algo bien interesante que no se me habría ocurrido, cuando los niños están pequeños y van creciendo junto con las mascotas y a lo mejor les toca Ujú. afrontarlo, la muerte de esas mascotas muy pequeños y habían desarrollado ese vínculo, cómo trabajar en esa parte. Porque, claro, para un ser humano existen protocolos, existen tradiciones, existen ya maneras y formas establecidas socialmente, los funerales y lo demás, pero ¿qué se hace entonces con las mascotas para empezar a afrontar ese duelo? Fíjate que hoy en día hay protocolos, hay funerales, hay criptas, hay todo, por lo que acabas de decir, por la humanización. Es más, los duelos a veces son tan difíciles que ya tú puedes tomar las cenizas de tu perro, convertirlo en un anillo, llevarlo en una medallita, o sea, hay diferentes maneras en que lo puedes llevar contigo si eso es lo que deseas. A ver, los que trabajamos en duelo, eh, pensamos, no es el ideal. El ideal es que tú puedas hacer un proceso. Quizás al inicio te puedas acompañar de eso, pero el ideal es que puedas hacer un proceso en donde puedas desprenderte, porque al final el proceso de duelo trabajamos para eso, para que puedas desprenderte, para que puedas recordar. No trabajamos para olvidar, trabajamos para que puedas recordar, pero sin dolor. Eso significa que las memorias al principio van a ser tristes, dolorosas, pero que a medida que el tiempo transcurre, lo que te vas a acordar es qué significó esta mascota en tu vida, el acompañamiento, el disfrute, etcétera. Y de eso es lo que queremos que te acuerdes, pero el llevar contigo, o sea, ¿qué hay detrás de la necesidad de eh, tener la urna de tu mascota contigo? Irte de viaje y llevártela. Y dirá alguien, eso no, sí, sí, yo puedo decir que en mi trabajo lo he encontrado. ¿Qué significa eso? Significa que no me puedo desprender, significa que algo está pasando en ese proceso, porque el ideal no es que tú viajes constantemente y tú lleves la urna contigo. Entonces, en un duelo de mascota, respetarlo, respetar como respetamos cuando perdemos a alguien muy querido, pues estamos hablando de un amor, de un cariño, de la inversión de cariño, de tiempo.
de atención, respetarlo, saber que me va a doler, saber que voy a estar triste, saber que eso tiene un tiempo y desarrollar eh, las habilidades necesarias para enfrentar o afrontar esta parte, no querer sustituirlo porque eso no me va a ayudar. Lo que voy a querer es encontrar lo perdido en la nueva mascota. Ah, pero es que Dino reaccionaba de tal manera, él no es tan cariñoso como, o sea, el ideal no es comparar, el ideal es aceptar a la mascota con su personalidad. Entonces, aceptar, darnos un tiempo, procesar lo que sentimos. No conseguir una mascota para sustituir inmediatamente no es No, recomendable. no es fíjate que no es recomendable hasta cuando tenemos niños chicos. ¿Por qué? Porque entonces lo educamos emocionalmente, aunque a que es sustituible. La mascota no puede ser sustituible. Cada ser vivo es único. Único en su manera de reaccionar, único en su personalidad. Hay perros muy serios con los que tú no puedes jugar. Hay razas con las que tú te puedes divertir, ¿sí? Entonces, no, más cuando hay niños chiquitos de por medio, enseñarle que los seres vivos no son sustituibles, ayudarlo al proceso, entender que va a estar triste, entender que vas a entrar a la casa y lo vas a buscar, en que posiblemente, lo digo por experiencia personal, posiblemente vas a escuchar algo y lo vas a asociar a, a, a la mascota, a cómo ladraba, a qué hacía en una determinada hora, etcétera. Pero saber que ese tiempo va a ir pasando y que tú puedes el día de mañana, cuando estés listo, tener una mascota nueva y que no lo vas a comparar, ¿sí? Y que va a ser un Sí. nuevo amor, va a ser una nueva relación, va a ser ahora una relación diferente, porque quizás esa mascota, la primera, llegó cuando tú naciste, mamá y papá te la regalaron, pero ahora ha pasado 8, 9, 10, 12 años, ya eres diferente, piensas diferente, estás en un momento diferente y tú eres el que vas a escoger. Entonces, no sustituir lo mismo que hacemos con la persona, no sustituir, respetar los tiempos, respetar lo que sientes y darte la oportunidad de sentir. Y volvemos, ya hay urna, puedes hacer rituales, puedes buscar dónde colocar la urna, Ujú. se creman, hay personas que no lo creman, lo entierran en el patio de su casa, otras personas buscan otros lugares, pero ya hay protocolos, ya hay todo esto por lo que hablábamos al principio. Claro. Tengo que hacerle una última pregunta. Eh, ¿Cómo sabemos que estamos listos para traer una nueva mascota a la casa? Cuando podemos hablar de la mascota que se fue sin que todos nos echemos a llorar, Claro. cuando podamos recordar cómo lo vivimos, cuando sea más un homenaje que una lástima, que una tristeza. Cuando no tratemos de utilizar los utensilios, la ropa y todo lo que tenía la otra mascota. Cuando estemos listos para iniciar un nuevo viaje con la mascota que salimos a buscar. Cuando no pensemos que vamos a llenar un vacío, sino es que vamos a iniciar un nuevo camino. Entonces sabemos que estamos listos para eso. Cuando pensemos que ha pasado el tiempo suficiente y nos hagamos la pregunta, ¿todavía lloro? ¿Todavía estoy triste? ¿Todavía la oigo? ¿La busco o lo busco? Etcétera. Pues hay que darse tiempo. A veces hasta pasa un año o más de un año para que estemos listos. Aquí lo importante es no sustituir, no salir corriendo porque necesito llenar un hueco, porque me siento sola o porque mis niños extrañan, tengo que hacer algo, ¿no? Porque es la manera de que recordemos que la muerte existe, que siempre va a existir y que los niños aprendan que la vida no es sustituible. Bueno, y me quedo con ese mensaje de no sustituir inmediatamente, de estar listos. Sin duda un tema muy importante y con la preponderancia que usted mencionaba que alcanzan las mascotas hoy en día, forman parte de nuestra vida y perderlas por Sí, supuesto que nos deja un vacío y un dolor
irreparable. Gracias por acompañarnos un viernes más. Bueno, para aquellos que quieran más información de cómo manejar el duelo, ¿cómo la pueden contactar? Bueno, me escriben al 6678-5718 y con mucho gusto les respondo. Ahí haremos el contacto. Claro que sí. Gracias a la psicóloga Yercia Rivera por acompañarnos aquí en Relax los viernes a las 4, hablando de temas de cómo manejar el duelo y también de salud mental. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Y bueno, deseando que tenga un feliz fin de semana. Excelente. Muchísimas gracias por la oportunidad. También les deseo un feliz fin de semana y acuérdense de prepararse que se va el agua mañana. Así tal cual.